tema es bien árido. No hay muchos ejemplos o mucho que podamos discutir ahí, ¿no? Es más que nada un poco más de teoría. Disculpen ante todo la hora, estoy de guardia y me he escapado un ratito, entonces lo voy a hacer lo más rápido posible, pero que se entienda. Vamos a hablar hoy día de consideraciones éticas y legales en pediatría, ¿no? Por así decirlo, el bien y el mal en cuanto a alguna toma de decisión que nosotros podamos tener en pediatría. Recuerden que es muy diferente, por ejemplo, hablar de un consentimiento informado en pediatría como en un adulto, ¿no? Ustedes saben que ya el adulto obviamente toma su responsabilidad, tanto legal y su responsabilidad, qué es lo que quiere y qué no quiere con su salud, ¿no? En comparación con en la parte de pediatría, en los cuales el niño va a depender de un tutor, ¿no? Ya sea los papás o quizás el tutor legal. Listo. A ver, siguiente diapo, porfa. Para empezar, vamos a hablar un poco de lo que es ética y de lo que es moral, ¿ya? La ética es lo que va a estudiar a la moral y determina lo que es bueno o cómo se debe actuar, ¿no? Es la teoría o ciencia del comportamiento moral. Por otro lado, ¿qué es la moral? La moral, ay, ¿cómo hago para que? La moral es las normas, un conjunto de normas que mira lo que es la conducta y la convivencia y obviamente está ligada a la ética. ¿Ya? Siguiente diapo. Para empezar, eso es lo que más tienen que saber ustedes. ¿Cuáles son los principios bioéticos? ¿Ya? Eso es lo que, en resumen, lo de la clase tienen que por lo menos saber cuáles son los principios bioéticos cuando hablamos propiamente en esta clase, ¿no? Tenemos 4 principios. El principio de autonomía, que es el principio que es propiamente del paciente. El principio de justicia, que está relacionado también con la sociedad. El principio de no maleficencia, que es más que nada lo que le concierne al médico, y el principio de beneficencia, que más que nada es la relación médico-paciente, ¿no? Que es lo que el médico, cómo el médico va a actuar con respecto a su paciente. Esos son los principales 4 principios cuando hablamos de bioética. Siguiente. Ahora, vamos a hablar brevemente de cada uno de los principios y ver algunos ejemplos, ¿ya? Es súper corto. El principio de beneficencia, más que nada, se va a referir a la obligación de prevenir o aliviar el daño, hacer el bien u otorgar beneficios. Se debe ayudar al paciente por encima de los intereses particulares, obrar en función, obviamente, del beneficio para el paciente. Eso es lo que nos indica el principio de beneficencia. Obviamente, le pongo ese circulito abajo porque nosotros no vamos a poder actuar en el bien del paciente si nosotros no estamos actualizados, tenemos conceptos muy antiguos o quizás guías pasadas que actualmente ya no se utilizan y por ende, ay, me desconcentra cuando entran uno por uno, uno por uno. Si el médico no está actualizado, entonces no va a tener opciones o no va a poderle brindar a su paciente el tratamiento, ya sea quirúrgico o el tratamiento médico que el paciente tendría que necesitar, ¿ya? Cuando no se cumple este principio, por ejemplo, cuando damos a los pacientes tratamientos innecesarios, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Los famosos broncodilatadores. Estamos ante una, no sé, una rinofaringitis en un niño de 3 años y ustedes por querer dar algo, porque la mamá dice la típica, solo paracetamol me va a dar, ustedes empiezan a recetar broncodilatadores, expectorantes en niños de 3 años, que normalmente eso no usamos en esos niños porque no le va a causar ningún bien. Muchas veces inclusive puede causar o tener repercusión en el niño, ¿ya? Cuando más no se cumple este principio, cuando se realizan investigaciones médicas sin beneficio del niño. Lo ponen al niño a algún estudio que obviamente no va a ser ni para su bienestar del niño y nosotros lo ponemos por sacar algún bien para nosotros mismos. Otro ejemplo, cuando no se cumple el principio de beneficencia, es cuando hay abuso y maltrato en el niño o cuando hablamos de la discriminación. Siguiente diapo. El siguiente principio que les había mencionado es el principio de no maleficencia.
Es la famosa o el logo que es primum nocere, no hacer daño al paciente. Es la formulación negativa del principio que hemos hablado anteriormente, que es el principio de beneficencia, que nos obliga a promover el bien en los pacientes. Los preceptos morales provenientes de este principio son no matar, no inducir sufrimiento, no causar dolor, no privar de placer. Las obligaciones derivadas consisten en realizar un análisis riesgo-beneficio ante cualquier toma de decisiones. ¿Cuándo no se cumple este principio? Por ejemplo, cuando hay errores en la administración de los medicamentos que causen efectos adversos en el paciente. No sé, una dosis mal hecha, le colocan medicamentos que, por ejemplo, no eran del paciente, entonces ahí se cumpliría, o perdón, ahí ya no se cumpliría o se estarían yendo en contra del principio de no maleficencia. Otro ejemplo en el cual nosotros vemos que no se puede cumplir este principio cuando también se realizan intervenciones quirúrgicas innecesarias o investigaciones médicas en niños sin el debido consentimiento informado. Entonces, la base de este principio, o lo que nos dice más que nada este principio, que hagas lo que hagas, no hagas daño al paciente. Eso es el principio de no maleficencia, ¿ya? Todo lo que ustedes puedan saber, conocer, tanto de conocimiento, actualizaciones, pero siempre y cuando no se vaya en contra de lo que el paciente necesite. ¿Ya? Siguiente. El otro principio que les había mencionado es el principio de autonomía. El principio de autonomía es el derecho de los pacientes en uso de sus facultades, obviamente mentales, para decidir qué es lo que se debe hacer con su persona. Obviamente referente a lo que es la atención médica, ¿no? Estamos en pediatría, tiene que ser con la atención médica. Los menores de edad, como les había mencionado, no tienen esta autonomía porque obviamente no tienen todavía la edad legal para poder decidir por ellos mismos, ¿verdad? Por ejemplo, si un niño tiene 10, 12 años, se le puede hacer partícipe a esos niños porque ya pueden razonar. Se le puede hacer partícipe de algún tratamiento que se le va a hacer o alguna intervención, ¿no? Pero obviamente la decisión final los tienen los padres, ¿no? Porque en teoría son sus tutores legales en este caso. El menor de edad, en el menor de edad, los padres no tienen la autonomía para impedir la realización de los tratamientos indicados por el médico, siempre y cuando la realización de este procedimiento sea incuestionablemente necesaria. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes me van a preguntar, a ver, doctora, si estamos en una emergencia y el papá se niega a transfundirlo, no sé, el niño tenía un accidente de tránsito, llega, está pálido, está chocado, necesita transfusión. Y los papás son testigos de Jehová, de ellos, como conocerán ustedes, no reciben transfusión, pero el niño corre riesgo a la vida del niño. En esos casos, el médico sí puede actuar. Si es que, por ejemplo, se le tiene que hacer algún tipo de cualquier tipo de intervenciones y los padres se niegan, nosotros tenemos el apoyo del fiscal. El fiscal puede venir y tomar la decisión por los padres, porque obviamente los padres están poniendo la vida en peligro, en riesgo la vida de su paciente, ¿no? En peligro de su familiar. ¿Cuándo no se cumple este principio de autonomía? Cuando no se les permite a los padres elegir al médico tratante, cuando no se le permite una segunda opinión médica, por ejemplo, hay un niño que podría estar en estudio, ¿no? Por X razones, y el papá tiene el derecho a decir, quiero una segunda opinión del diagnóstico de mi hijo o del caso de mi hijo, o cuando el menor es usado para la docencia sin el consentimiento informado de los padres. Es por eso que, bueno, no sé si se han percatado, por lo menos acá en el hospital, nosotros le hacemos firmar un consentimiento informado, ya que este hospital es un hospital docente. Entonces los padres, más que nada cuando ya están en hospitalización, firman la autorización para que también alumnos, residentes, internos, puedan obviamente examinar al paciente, preguntar inclusive la historia clínica a los papás, firman ese consentimiento. Es muy contrario que nosotros impongamos, ¿no?, al interno, al residente, examinan y si el papá no lo quiere. Si el papá, por ejemplo, no firma ese consentimiento, tiene todo el derecho de que personal no asistencial, porque obviamente el médico sí lo tiene que examinar, se podría rehusar a que otros demás personales, como el interno, el alumno, el residente, sea evaluado por ellos, ¿ya? Pero siempre tiene que saber los papás
cuando los niños se están hospitalizando por lo menos. Siguiente. Y el último principio que vemos en cuanto a los principios de la bioética es el principio de justicia. En este principio está relacionado con la concepción de la salud como un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por la sociedad o el Estado. Es la igualdad de oportunidades y en el trato justo para todos los niños y niñas. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Ha pasado una emergencia, un accidente y justo el niño tiene CIS, pero justo estaba en una clínica. Entonces, este principio me agarra que si está corriendo la vida en peligro la vida del niño, entonces la clínica está en la obligación de tratar a este paciente, porque tiene que ser equitativo con todos los pacientes. O, por ejemplo, un niño está grave y entra a la clínica y como no tiene plata para poder pagarlo, no lo atiende y corre más el riesgo, peligro su vida del niño. Entonces, esto es lo que nos habla del principio de justicia, ¿ya? Igualdad de oportunidades y el trato justo para nuestros pacientes, en este caso, ¿no? Para los pacientes pediátricos. Siguiente. Ahora, esto es un poco engorroso, pero por lo menos debemos saber que nosotros tenemos una ley general de salud en los cuales hay varios artículos en los cuales menciona lo que es la atención, lo que es la ética, lo que es el manejo en cuanto a los conceptos legales en pediatría. Y no solo en pediatría, ¿no? Sino también en la atención del adulto. Por ejemplo, en el artículo 1 de la Ley General de Salud menciona, toda persona tiene derecho al libre acceso a prestaciones de salud. En el artículo 2 menciona, obviamente, que toda persona tiene derecho a exigir que los servicios que se le prestan para la atención de su salud cumplan con los estándares de calidad aceptados en los procedimientos y prácticas institucionales y profesionales. ¿A qué se refiere eso? Que nosotros no vamos a estar practicando con los pacientes, ¿no? Salvo en ocasiones explícitas en los cuales el mismo paciente firma un consentimiento informado en los cuales está, no sé, sometido a algún estudio que lo va a ayudar o sometido a una investigación, ¿no? En el artículo 3 de la Ley General de Salud menciona que toda persona tiene derecho de recibir en cualquier establecimiento de salud atención médico-quirúrgica de emergencia. Eso es lo que yo le estoy manifestando en cuanto a lo que es el principio de justicia, por ejemplo. Toda persona, así, por ejemplo, como les mencioné, ¿no? Tenga así, si está en una clínica y está en una emergencia, el niño tiene todo el derecho de ser atendido. No se le puede rehusar su atención de emergencia, ¿no? Es otra cosa aparte que el niño, no sé, esté resfriadito y la mamá lo quiere llevar a una clínica y diga, no, pero según mi ley dice que me tienes que atender. Tampoco, ¿no? Porque tienen que ser casos de emergencia. Siguiente. En el artículo 4, por ejemplo, menciona que ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico sin un consentimiento previo o el de la persona llamada legalmente para darlo. En el caso de los niños, obviamente ya sea el papá o el tutor legal. Entonces, no es que yo, no sé, venga un niño con fimosis, no es una operación de emergencia, pero yo lo opero y no le explico al papá ni siquiera de qué consiste la operación, no sé si el papá va a estar de acuerdo si lo quiere operar o no le explico nada al papá, entonces eso no se debe actuar, se está yendo inclusive ahí con el principio de autonomía del paciente. Entonces, eso es lo que menciona el artículo 4. Y la negativa de recibir tratamiento médico quirúrgico exime de responsabilidad al médico tratante y el establecimiento general, en el establecimiento de salud. Esto es solo en adultos, no es en niños. Eso es cuando firman, por ejemplo, en los retiros voluntarios. En los retiros voluntarios, en los adultos ya el adulto toma la decisión qué es lo que quiere hacer con su vida, pero en los niños no. Si corre en riesgo la vida del niño, si el papá no quiere que se le realice algún procedimiento, nosotros sí llamamos a lo que es fiscalía para que intervenga en el caso. En caso que los representantes legales de los absolutamente incapaces o de los relativamente incapaces negaren su consentimiento para el tratamiento médico quirúrgico de las personas, obviamente a su cargo, el médico tratante del establecimiento de salud debe comunicarlo a la autoridad judicial competente. En este caso es el fiscal de la localidad o del distrito en que estás, ¿no? O de la zona en que estás, ¿no? Competente para dejar expeditas las acciones que hubiera lugar en salvaguardar, obviamente, la vida del paciente. Siguiente.
Ahora, ¿qué es el consentimiento informado? Siguiente. El consentimiento informado debería estar en cualquier historia clínica ante algún procedimiento o alguna intervención o algún tratamiento. Ya es un proceso gradual que se desarrolla desde el primer momento en que se toma contacto con el paciente a lo largo de toda su atención en la salud. Es un proceso deliberativo, esencialmente verbal. ¿Por qué les digo verbal? Porque cuando ustedes hagan firmar un consentimiento informado cuando sean médicos, más que de lo que te pueda decir en la hoja, que obviamente es lo mismo que tú le estás explicando al papá, más que, o en este, bueno, sí, pues el pediátrico son los papás, es más que nada la forma verbal, porque es la forma como tú vas a hablarle al papá de qué es lo que se le va a hacer a su niño. Ustedes tienen que, en ese caso, no bajar, sino tener el lenguaje apropiado para que los papás te puedan entender. ¿Por qué? Por ejemplo, si le vas a hacer una punción lumbar a un niño porque está sospechando, supongamos que tenga una meningitis, y el papá te dice, este señor tiene que firmar este consentimiento informado para poder realizar el procedimiento. Y tú agarras y el papá te dice, ¿y en qué consiste este procedimiento, doctor? Y usted le dice, sí, señor, lo que pasa es que le voy a hacer una asepsia, una antisepsia en la zona de la punción lumbar, en L4, en L3, le voy a extraer un poco de líquido cefalorraquídeo, en los cuales yo le voy a hacer el citoquímico. ¿El papá te va a entender? No, no te va a entender el papá. Entonces, inclusive los papás pueden firmar por miedo, pueden firmar porque el médico indirectamente lo ha coaccionado. Señor, si no se toma la punción lumbar, su hijo se va a morir, va a ser su culpa. Entonces, cuando ustedes expliquen un consentimiento informado, porque obviamente lo tienen que hacer más que nada de forma verbal, tiene que ser de las palabras, utilizar los términos más sencillos para que los padres lo puedan entender, ¿ya? Esa es la meta de lo que es el consentimiento informado. Entonces, como mencioné, es esencialmente verbal, que persigue adoptar una decisión en salud y que culmine con la libre aceptación o el rechazo por parte del paciente, o bueno, en este caso, por parte de su tutor, ¿no? Para que le realicen cualquier procedimiento, tratamiento, o intervención, o que sí pueda ser sometida a una investigación. Siguiente. Como mencioné y en forma un poco más sencilla, podemos decir que es un consentimiento dado por persona, obviamente mentalmente capaz. No quiero decir que el niño no sea mentalmente capaz, sino que no tiene todavía la edad legal para poder tomar una decisión, ¿ya? Que ha recibido obviamente la información necesaria y suficiente, que se le explique con detalle lo que se le va a hacer al paciente, que ha entendido obviamente la información que se le ha brindado y que haya llegado a una decisión después de analizar la información sin haber sometido a coerción, una influencia debida o que lo hayan persuadido o que haya habido algún tipo de intimidación. El paciente o su tutor legal o el tutor legal debería consentir de forma voluntaria, ¿ya? Sin haber tenido ninguna de esas características que le he mencionado casi en las dos últimas líneas, ¿ya? Siguiente. ¿Cuáles son los objetivos o para qué hacemos firmar un consentimiento informado? Tiene tres objetivos principales, ¿ya? Del consentimiento informado. Uno es reconocer y respetar el derecho de autonomía de los pacientes, justo lo que les he mencionado, lo que constituye no solo una exigencia jurídica, sino por sobre todo una exigencia ética. ¿Cuál es el otro objetivo? Promover la participación del paciente en su proceso de atención, que el paciente sepa qué es lo que le van a hacer, qué le van a intervenir, en qué estudio va a participar, ¿ya? Pues tiene que estar en una forma activa participando, lo que significa que comparte obviamente responsabilidades y asume riesgos. Y el otro es optimizar la relación equipo médico-paciente. El paciente posee una adecuada comunicación de la información y posibilidad de participación. Queda más satisfecho, obviamente, con la atención. ¿Qué paciente no va a estar contento o agradecido, ¿no? Cuando se le explica, ¿sabes qué? Por ejemplo, simplemente cuando nebulizamos, obviamente no pedimos consentimiento para eso, pero nosotros le explicamos, señora, se le va a nebulizar para que el bronquio está así, le abre un poquito, obviamente en términos más sencillos. Entonces, en este caso, los papás participan directamente en la atención de su niño y se van más contentos, más satisfechos, resuelven las dudas que muchas veces los papás puedan tener. ¿Ya? Siguiente.
¿Cuáles son los requisitos elementales de un consentimiento informado? Obviamente, primero, la información, ¿no? Cuya función es proporcionar los datos adecuados y necesarios a quien deba tomar o hacer una elección, para que pueda hacerlo sin sesgo. Mientras más informado esté el paciente, va a ser mucho mejor. La voluntariedad. Obviamente el paciente elige sin que haya algún tipo de coacción, elige libremente y asume también responsabilidades, ¿no? Si quiere o no someterse a un estudio o algún tratamiento. Y el otro requisito es el requisito de competencia. El paciente obviamente tiene que estar lúcido, tiene que tener una capacidad jurídica, ¿no? Para que pueda otorgar el consentimiento informado. En el caso de los niños, obviamente los padres o el tutor legal, ¿no? Entonces, esos son los 3 requisitos fundamentales para que un consentimiento informado tenga validez, por así decirlo. ¿Ya? Siguiente. Ahora, ¿a quién informar? ¿A quién se le tiene que dar la información? Se ha entendido en la práctica que la relación se establece con el paciente, por lo tanto, es a él a quien se le debe dar información. Solo si el paciente lo autoriza, se le puede informar de lo que se le va a hacer al paciente con alguna tercera persona. Si el paciente no está capacitado, en este caso los niños, ¿no? Porque no tienen responsabilidad legal, la ley obliga a tener el consentimiento de sus familiares o personas vinculadas, como les mencioné, tutor o representante legal. ¿A quién informamos nosotros cuando le vamos a realizar algún procedimiento, algún tratamiento al niño? Al padre, ¿verdad? Al tutor legal. No es que venga después la abuelita y te diga, no, lo que pasa es que mi hija no entiende y su hija está lúcida, es una persona adulta. Por ahí, cuando tenemos madres adolescentes, que se ha visto varias veces, niños de 14, 15 años, obviamente ellos son los papás del bebé, pero también se le informa al mayor de edad, que en este caso sería el abuelo o la abuela, ¿ya? Pero en niños, un poquito, o sea, como más ya mayores de edad, solamente la información se da a los padres. Nada, que viene la tía, viene la abuela, el tío, viene toda la familia a pedir información del niño. No, la información solo se da al tutor legal o al padre de familia en el caso de la edad pediátrica, ¿no? Y en los casos de adultos, obviamente al propio adulto, ¿no? Si está en la capacidad mental y si él lo autoriza a algún familiar más o una tercera persona. Y ahí no más. Siguiente. Ahora, ¿quién debe informar? Obviamente que el que debe informar es el médico tratante. No es bien visto, por así decirlo, que por ejemplo se vaya a realizar algún procedimiento y lo manden al interno a decir, oye, dile que te firme el consentimiento para hacer la punción, o dile que te firme el consentimiento para hacer un cateterismo vesical, o dile que te... No, porque obviamente el interno no tiene responsabilidad legal. Entonces, la persona indicada de realizar o de informar sobre el consentimiento que va a firmar es el médico tratante, ¿ya? Como menciona ahí, es el profesional que va a ejecutar los procedimientos al paciente, es el que debe entregar la información y conseguir, obviamente, el consentimiento del paciente o del tutor en este caso, ¿ya? Siguiente. Ahora, ¿cómo se debe informar? ¿Cómo se debe decir qué es lo que se va a hacer el niño? Como había mencionado desde un inicio, se tiene que llegar a un lenguaje comprensible, a una información adecuada, suficiente. No le van a tararear con un montón de datos. Señora, sí, porque en el último registro, la guía de tal de España, nos ha salido que los niños con tanto porcentaje, bla, 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 bla. La mamá no te va a entender nada, más el miedo que tiene ahorita porque su paciente está hospitalizado, porque su paciente requiere algún tipo de tratamiento, porque su paciente va a ser operado, no creo que te tome a que te entienda, por ejemplo, si le das mucho o solo le sobrecargas con información innecesaria, ¿ya? Entonces se debe llegar a la información de una manera adecuada, suficiente, obviamente comprensible. Es decir, que el profesional debe adaptar la información a las características particulares y el nivel intelectual del paciente. No todos recuerden que no todos van a atender a pacientes que tengan el mismo nivel cultural, uno que ustedes, o quizás un nivel cultural adecuado. Muchas veces van a tratar, y no solo en pediatría, ¿no? Con padres que sean
que inclusive hayan terminado solo primaria, que no sean letrados, que no te entiendan mucho. Es más, muchas veces se le tiene que repetir al papá porque obviamente no entiende, y más el miedo que están cursando, ¿no? Por eso hay que ser un poco empáticos también. Entonces, eso es lo que se debe informar en un consentimiento informado, valga la redundancia. ¿Ya? Siguiente. Ahora, ¿qué cosa es lo que vamos a informar en el consentimiento informado? ¿Para qué se va a realizar el procedimiento o tratamiento? O sea, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Qué esperamos tener con lo que le vayamos a realizar? Por ejemplo, seguimos con lo de la punción lumbar. Señora, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer una punción lumbar, se va a extraer un poquito líquido de la columna, ¿verdad? Para mandarlo a estudiar y para ver si es una infección, puede ser por un virus, si hay una infección o una infección en la cabecita. Ya, con eso te entendió. ¿Qué esperas obtener con esta señora? Y eso nos va a servir para poder iniciar tratamiento antibiótico o un tratamiento para un virus, no iniciarle tratamiento, ¿verdad? Entonces, esos son los que ustedes tienen que informar. ¿Cuáles pueden ser los riesgos? Como siempre digo a todos los papás, hasta sacarse un uñero le puede traer un riesgo al paciente. Se infecta al donde le han extraído, hacen una celulitis y se infectó y se complicó. Entonces, siempre se explican, todo procedimiento médico trae sus riesgos, por más simple que ustedes crean. ¿Qué alternativas existe a lo que se está proponiendo? O sea, si yo no le hago esto, ¿qué otra alternativa le puedo brindar al paciente? ¿Qué ocurriría, obviamente, clínicamente, si el paciente decide no acceder a lo que se le ofrece? Por ejemplo, volvamos a la punción lumbar. La mamá tú le explicas detalladamente, te esmeraste en explicarle las consecuencias, todo, al final la mamá te dice no. ¿Cuál sería su otra alternativa? Riesgo-beneficio del paciente, por ejemplo, iniciarle tratamiento antibiótico, ¿no? Y ver la evolución del paciente. No es lo ideal, pero a no darle nada a un niño, no sé, que vino por fiebre, vómitos explosivos, tiene clínica de una meningitis, y la mamá se niega a hacerle punción lumbar, entonces tú le inicias tratamiento y vas evaluando al paciente, ¿verdad? Eso también los tienes que informar a los papás. ¿Qué ocurriría? Sería lo ideal, obviamente, tomarle una punción, si no va a recibir tratamiento antibiótico por 21 días y ponte que el niño no tenga nada, o sea, otra cosa, otra causa. Entonces, todo eso ustedes le tienen que informar. Y para informar todo eso, obviamente tienen que saber qué es lo que le están realizando al paciente, pues, ¿no? No es que ustedes van a hacer una punción lumbar y ni siquiera saben para qué están haciendo esa punción lumbar. Si ustedes mismos no saben para qué o por qué lo están haciendo, entonces obviamente no van a poder ayudar o no van a poder informar lo que se debería informar al paciente. Posibilidad de cambiar de idea frente al consentimiento otorgado o rechazado. Todo consentimiento informado puede ser revocado. No es que, no, ya señor, ya me informa, ya me firmó, no puede hacer nada ahorita. No, tiene revocabilidad los consentimientos informados. ¿Ya? Siguiente. Alcance de un consentimiento informado para el profesional. Aunque el consentimiento informado excluye al profesional médico de responsabilidad por consecuencias previsibles, escuchen esto, no lo redime por negligencia o imprudencia en sus obligaciones. ¿A qué me refiero? Obviamente, como les dije, cada procedimiento puede tener sus efectos adversos, ¿no? Por ahí pueden ser previsibles. Pero, por ejemplo, entra un niño a operarse de apendicitis y el médico se olvidó una gasa, pero porque el papá ya me firmó el consentimiento y el niño hace sepsis y por ahí se muere, supongamos. No, pero el papá ya me firmó que sí había aceptado que lo opere. Ya, pero lo que hayas olvidado una gasa es una imprudencia. Entonces, no te eximen en este caso de responsabilidad legal, ¿de acuerdo? Entonces, no es que, no, ya me firmó el consentimiento. Si pasa algo, bueno, el papá ya firmó. No, así no es, ¿ya? Si hay una imprudencia o una negligencia, no es que el consentimiento informado te va a salvar por si acaso, ¿ya? Eso tienen que tenerlo en cuenta. Porque no hace mucho, inclusive he escuchado una noticia en la cual entró un señor ¿cómo se llama? Para una cirugía bariátrica, creo. Y ni bien a los 5 minutos que el señor entró a sala, cuando le pusieron los trocar para hacer la cirugía, perforaron la aorta. Entonces, por ahí estaban viendo, ¿exime de responsabilidad o no exime de responsabilidad? Es una consecuencia que puede pasar, sí, es una consecuencia que puede pasar, pero también creo que el que hizo el procedimiento
era un practicante, ni siquiera era el cirujano. Entonces, no te va a eximir mucho tampoco de responsabilidades legales. ¿Ya? Siguiente. Formalidades del documento. No olvidar que el consentimiento informado debe ser firmado por el paciente o en el caso de pediatría por el tutor legal, el médico tratante y sobre todo colocar hora y fecha en los cuales se está realizando el consentimiento. El texto debe explicar clara y suficientemente qué es lo que se le va a hacer al paciente, obviamente incluyendo todos sus riesgos y beneficios del paciente. La declaración del paciente expresando consentimiento y satisfacción con la información y que se han aclarado, obviamente, todas sus dudas. ¿Ya? Por ejemplo, le vas a hacer un cateterismo a una bebé de 8 meses porque tienes un examen positivo de examen de orina con bolsa y le vas a cateterizar, obviamente el papá te tiene que dar el consentimiento para que realices ese procedimiento, ¿no? Y obviamente el papá te va a preguntar, doctora, ¿duele? Doctora, ¿y cuánto tiempo demora? Doctora, al final va a tener alguna secuela. Entonces, todo eso tienes que explicar para aclarar dudas, en este caso a los padres, ¿no? Siguiente. Ya para acabar, el otro es lo que es la obstinación terapéutica. ¿Qué cosa es la obstinación terapéutica? Es una práctica médica basada en lo que es la aplicación de métodos extraordinarios y muchas veces desproporcionados de soporte vital en enfermos terminales, o irrecuperables. Se obstinan, como dice la palabra, a que el paciente esté con vida y ni siquiera la paciente tiene calidad de vida. Ni siquiera se le puede dar calidad de vida o el paciente tiene mucho dolor, ya ni se mueve, no come, está con sondas, así como se muestra en la figura, ¿no? Y es un señor, por ejemplo, en esta figura se ve señor ya de edad, con sonda, con catéter, con vías, con todo, y siguen dándole, creo que con ventilación, no, con traqueostomía, y siguen dando, ¿no? Eso es lo que se llama la obstinación terapéutica. Siguiente. Cuando nosotros hablamos de obstinación terapéutica, es como vimos al inicio, ¿no? Los 4 principios de la bioética. En la obstinación terapéutica violamos todos esos 4 principios, ¿ya? ¿Cuáles son las razones en las cuales se puede llegar a lo que es la obstinación terapéutica? La falta de un diagnóstico definitivo, la falsa expectativa en el mejoramiento del paciente, el desacuerdo obviamente entre médicos y familia o entre los mismos médicos con la situación del paciente, la dificultad para comunicarse con el paciente y con la familia, obviamente, la conformidad con tratamientos poco realistas o fútiles, barreras culturales o espirituales o aspectos médicos legales. Entonces, esas son las razones por las cuales puede llevar a un médico o inclusive a la familia a llegar a lo que es la obstinación terapéutica. Obviamente, si tú lo pones en el punto de vista personal, ¿no? Con sentimientos, duele ver a un niño, por ejemplo, con PCI, que tiene un montón de comorbilidades, que se para hospitalizando por neumonías aspirativas, está, no sé, caquético, no come porque solamente se alimenta por su sonda gastrointestinal, postrado, lleno de escaras. Entonces, mucha calidad de vida a esos pacientes no se le da, ¿no? Pero también te pones a pensar en el lado, tú, como siempre digo, ¿no? ¿Tú quién eres como para quitar la vida también a una persona, ¿no? No darle la oportunidad a una persona. Entonces, siempre hay que saber qué es lo que se va a hacer con nuestros pacientes, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ofrecer a nuestros pacientes? ¿Qué es lo que vamos? Y como siempre digo, ¿no? No siempre van a ofrecer algo si es que no están al día, si es que no tienen conocimientos actuales, si es que no se informan, si es que no se lee todos los días para saber cómo más lo puedo ayudar a este paciente, obviamente sin incurrir en la violación de sus principios, ¿no? De autonomía, de justicia, de beneficio. Entonces, para eso, ¿qué tienen que hacer? Leer, ¿ya? Siguiente, creo que es la última. Es la última, ¿no? Sí, doctor, es la última. Ya, perfecto.
¿Tienen hasta ahí alguna pregunta? Sé que el tema es un poco, como les dije al inicio, es un poco árido, pero igual se tiene que hacer porque está en su sílabus. ¿Alguna pregunta tienen?